Hoy, hoy vamos a continuar con la serie de la carta a los romanos. Con la gracia de Dios, y vamos a enseñar todo el capítulo 14. No crea que voy a durar mucho tiempo así, o sea, demasiado tiempo, porque es solamente una idea, todo el capítulo es una idea, ¿ok? Entonces, no tenía caso que lo dividiéramos en varias enseñanzas. Ok. No tenía caso que lo dividiéramos en varias enseñanzas, y vamos a hacer una con las implicaciones que tenemos que hacer, hermanos. Así que eh, vamos a estar teniendo el tema número 35, hermanos. Fíjense, ya tenemos el tema 35. Les encargo que sigan orando por las enseñanzas que vienen más adelante. Tenemos ahí algunas series que estamos orando para que el Señor nos confirme. Y es muy importante, hermanos, que usted ore: Señor, te pedimos por las nuevas enseñanzas. Queremos una donde caiga polvo de oro. No, estén orando, ¿verdad? Para que el Señor nos dé su gracia, como decía la alabanza. Y lo que queremos, hermanos, es pues compartir lo que Él quiera que compartamos, ¿verdad? ¿Sí o no? Es lo único. Y bueno, el tema número 35 le hemos titulado: ¿Cómo debo de comportarme con el débil en la fe? ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo debo de comportarme con el débil en la fe? Y hermanos, si yo hubiera aprendido esto, hubiera evitado muchas cosas que hice y que me hicieron. Así que oro al Señor que nunca es tarde, pero que podamos empezar aprendiendo esto de una manera solo como Dios lo puede hacer para evitar mucho daño que hay en las iglesias, hermano. ¿Sabía usted que el 80% de las personas que no se congregan son porque salieron heridos de las iglesias? El 80%, esa es una cifra muy alarmante, hermanos. Entonces, ¿ustedes creen que será importante saber cómo debemos de comportarnos con el débil en la fe? Claro que sí. Texto, vamos a leer un texto, después todo el párrafo, bueno, todo el capítulo. Romanos 14:19 dice así: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Conciso, ¿verdad? Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, hermanos. Oremos. Padre, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de poder estar aquí. Gracias por la oportunidad que pudimos tener en el momento de adoración, de alabanza, de participar, Señor, de las ofrendas, de los diezmos. Gracias porque todo lo que hacemos, Señor, lo hacemos para ti, Señor. Lo que te pedimos es hacerlo de la manera correcta y con la intención correcta, Señor. Pero hoy estamos aquí con una necesidad en nuestro corazón de recibir tu palabra. Yo sé que ayer nos hablaste, Señor, y venimos confortados, motivados, fortalecidos, pero hoy también quieres hablarnos, Señor. Por eso yo te pido que me guardes, Señor, de poder compartir tu palabra lo más sencillo que pueda, Señor, y lo más penetrante que pueda, Señor. Padre, te ruego que tu Santo Espíritu obre en cada corazón, que agarre tu palabra y pueda llegar a ese lugar donde solamente tú puedes llegar, Señor. Por eso oro, Señor, para que me ayudes a compartir esta palabra, Señor, reconociendo, Padre, que ni todos los estudios del mundo pueden hacer una predicación profunda, sino la comunión que el predicador tiene contigo, Señor. Y yo no puedo venir a jactarme porque me falta mucho para tener esa comunión que tú quieres que cada uno de nosotros tenemos. Pero oro, Señor, que tú puedas bendecir a tu pueblo en esta mañana para que podamos salir edificados, Padre. En el nombre de Jesús. Y decimos, amén. Ahora sí, ¿tiene ganas de leer, hermano? ¿Sí? Bueno, vamos a leer. Vamos a leer porque eh, casualmente no. Ayer estudiamos aprendimos Juan 14 y hoy Romanos 14.
en la numerología eso significa, no sé qué. Porque luego sacan unas cosas, ¿verdad? Y, bueno, respeto eso, pero sí está medio. Ok, entonces, ¿ya está ahí? Romanos 14. Vamos a leer. Yo lo voy a leer en la versión 2020 y ya después lo explicamos en la Reina Valera. Dice, acoged al débil en la fe, pero no para entrar en discusiones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil solo come legumbres. El que come, perdón, de todo, que no menosprecia al que no come. Y el que no come, que no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Si permanece en pie o cae, es asunto de su propio amo, pero estará firme, porque Dios es poderoso para hacerlo estar firme. Hay quien hace distinción entre unos días y otros, mientras que otro considera que todos los días son iguales, que cada uno esté seguro de lo que piensa. El que distingue de un día de otro, lo hace para el Señor, y el que no lo distingue, el que no distingue el día, también lo hace para el Señor. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y también da gracias a Dios. Ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor tanto de los muertos como de los que viven. Así que tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, pues escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Así que no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien procurad no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es impuro en sí mismo, pero para el que piensa que algo es impuro, para él lo es. Pero si por causa de la comida de tu hermano se siente agraviado y no te comportas conforme al amor, no hagas por causa de tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. No permitas que se hable mal de lo que es vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es reconocido por la gente. Por lo tanto, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que comemos. Lo mejor es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que ofenda, debilite o haga tropezar a tu hermano. Tú tienes la convicción que la fe te ha dado. Guárdala para ti mismo delante de Dios. Dichoso aquel que no se considera culpable con la decisión que toma, pero el que duda sobre lo que come se condena a sí mismo porque no lo hace con la convicción que da la fe. Y todo lo que no proviene de una convicción de fe es pecado, hermanos. ¿Cuántos siguieron la lectura? O ya se la sabían de memoria. Miren, hermanos, nadie lo sabemos todo. ¿Sabía usted? Siempre nos va a hacer falta algo. En ciertas cosas somos débiles, todos. Es decir, nos hace falta aprender. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo no sé manejar un helicóptero o un avión, ¿usted sí? Entonces, no sabemos. No sé hacer una operación. Si usted se le explotó la vesícula, no lo voy a poder operar yo. No lo sé todo, usted tampoco. Pero sí puedo reparar yo un aire acondicionado, ¿verdad?
de casa o de auto. También gracias al Señor yo conozco las verdades de Dios, pero en áreas estoy débil. ¿Y qué debo de hacer con aquellas cosas que domino? ¿Cómo me debo de comportar con los demás? Y los demás que ya saben cosas que yo no sé, ¿cómo deben de comportarse conmigo? Son buenas preguntas que vamos a ir respondiendo a través de la enseñanza, porque es precisamente de eso lo que el apóstol Pablo está hablando. ¿Ok? Entonces, vamos a ver en primer lugar, respetar la debilidad de otro ayudará al débil a estar firme y Jesús le ayudará en permanecer firme. Respetar la debilidad de otro ayudará al débil a estar firme y Jesús le ayudará en permanecer firme. ¿Ok? Y vamos a leer, lo voy a leer del 1 al 4 en la Reina Valera 60 y dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Está tremenda esta palabra, ¿verdad? Poderoso es el Señor, hermanos. Y a veces cuando miramos debilidad, no estamos viendo al Señor de Él. Tenemos que entender que ese Señor es poderoso para fortalecer al hermano y ayudarlo a madurar. Pero bueno, no me voy a comer el pastel antes de invitarlos a la fiesta, ¿verdad? Miren, la iglesia allá en Roma fue establecida con judíos, pónganme atención, porque aquí es muy importante esto, judíos cristianos, es decir, judíos que se habían convertido al cristianismo. Pero en el 49 después de Cristo, el emperador Claudio expulsó a los cristianos judíos, fíjense, los expulsó. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Que la iglesia se llenó de gentiles, no judíos, ¿verdad? Pasaron 5 años para que ese edicto se abrogara y ya pudieran regresar los judíos cristianos a Roma, ¿verdad? Entonces, pues los judíos cristianos llegaron de nuevo y entonces aquí empezó el problema, porque los judíos cristianos, pues ellos todavía tenían y abrazaban la tradición, la alimentación, que los judíos no comen hasta ahorita cualquier cosa, los que verdaderamente siguen. Y bueno, pues los gentiles le echaban de todo, ¿verdad? Algo muy importante era, por ejemplo, la carne. El judío no podía comer cualquier carne. El judío tenía que comer carne específicamente que fuera drenada totalmente de su sangre el animal. No podía comer, si yo voy y compro un cabrito y que tuviera sangre todavía, no, porque eso se le consideraba inmundo. ¿Okay? Era una carne especial que se le llamaba kosher. Esa carne ellos sí la podían comer. Entonces, pues cuando los judíos cristianos llegan otra vez, la iglesia ahí en Roma pues estaba llena más de puros gentiles y los gentiles vivían la vida pues como un gentil, no respetaban los días, no las ceremonias, pero tenían a Cristo y ellos empezaron a vivir en esa libertad. Entonces, fíjense, el apóstol Pablo, sabiendo todo esto, guiado por el Espíritu Santo acuérdense que las cartas eran guiadas por el Espíritu Santo, obvio, pero siempre eran respuestas a preguntas que habían en las provincias, ¿entienden? Entonces al apóstol Pablo le llegó, ¿verdad? Le llegó que había muchos problemas, que estaban teniendo muchos problemas los hermanos porque se estaban dividiendo, ¿verdad? Entonces es por eso que ya en este capítulo el apóstol Pablo, si se dieron cuenta después de pasar lo que hemos pasado acerca, ¿verdad? De la salvación, de la doctrina, empieza ahora, a ver, ya les expliqué todo eso, ahora vamos a aplicar la doctrina con los hermanos. Y la enseñanza pasada nos dimos cuenta que ¿cuál es la ley más poderosa? El amor. ¿Ok? Entonces, por eso el apóstol Pablo de una manera sabia une
Acuérdense que, bueno, en aquel entonces, perdón, no había capítulos, no si saben eso, ¿no? No había capítulos ni versículos. Entonces toda era una carta, nosotros lo dividimos. Entonces por eso él sigue con lo mismo, dice, miren, para que ustedes puedan vivir en ese amor que es la ley más poderosa, necesitan esta área débil que tienen ahorita ustedes. Y es por eso que ahí el apóstol Pablo empieza a enseñar, ya más o menos con este contexto, perdón, cultural, vamos a iniciar, ¿ok? Entonces, bueno, ya vimos más o menos lo que estaba pasando, ¿verdad? Entonces, fíjense, estos judíos cuando llegaron ahí, para no pecar, pues no comían carne, porque ellos no iban a comer una carne sacrificada a ídolos, o quién sabe de dónde venía esa carne. Entonces ellos lo que hicieron, que empezaron a comer así como yo, puro vegetal, ¿verdad? Puro vegetal, así como va a comer mi hermano Malaquías, aunque no quiera. La tenía que sacar. No, entonces, ellos empezaron a comer puras legumbres. Entonces, ¿qué pasó con los otros? Mira, y estos son judíos. Empezó a haber problemas y divisiones en la iglesia. ¿Y cuántos saben que el principio, perdón, de la muerte de una iglesia es la división, es la contienda? Si en una iglesia hay contienda y división, esa iglesia está próxima a desaparecer. Por eso los pastores, los servidores, incluso hermanos que vivan una vida, ¿verdad?, en comunión con Dios, cuando detecten eso, deben de rápidamente, oye, hermano, mira, pues aquel trae este rollo ahí, ¿verdad? Y para ver cómo vamos a proceder, no vamos a ir a cortarle la cabeza, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que estaban comiendo, ¿no? Entonces, ellos y pues los otros comían de todo, ¿verdad? Entonces, si ellos no empezaban a respetar, fíjense, la debilidad en este caso de los judíos, ¿cuál era su debilidad? Que ellos no querían comer carne. Eso era una debilidad. Si ellos no respetaban eso, pues no iban a poder vivir en el amor, pues, en el amor, en la ley más poderosa, ¿ok? Entonces, la mejor manera de mostrar ese amor era soportar al débil, ¿ok? Aquel que digo, yo no como carne para no ofender a Dios. Bueno, pues adelante, hermano. ¿Me explico? Miren, en serio les digo que a veces, hermanos, las iglesias o los pastores podemos llegar a ser tan, se oye fea la palabra, pero no la voy a decir mejor, pero así como que asfixiante, ¿verdad? Así que en todo queremos gobernar y que todo queremos controlar. Y quizás todos hemos fallado en eso, todos hemos dañado a alguien o nos han dañado. Por eso hoy vamos a aprender algo muy importante, hermanos, que tenemos que dejarle lugar a Dios para que obre el hermano, la hermana, ¿verdad? Entonces, miren, si nosotros aprendemos esto, hermanos, nos va a ayudar, como ustedes no tienen una idea, para el funcionamiento de aquí, de la iglesia, de aquí con nosotros, ¿ok? Porque ya vimos lo que estaba pasando ahí, esto lo hago para que ustedes miren que, pero vamos a aplicarlo a la iglesia, ¿verdad? Tenemos que aplicarlo a la iglesia. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, puede llegar alguien, hermano, que viene de una doctrina diferente. Ahora quiero aclarar algo, miren, hay doctrinas que son esenciales y hay doctrinas que son secundarias, ¿ok? Las doctrinas esenciales, digo, no voy a dar toda una clase, pero es, por ejemplo, que Jesús es Dios. Esa es una doctrina que no se puede negociar, que existe la Trinidad, eso no se puede negociar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hermanos, que si la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación o después, bueno, nosotros tenemos nuestras convicciones bíblicas, pero si alguien piensa que la iglesia, bueno, ¿sí me entienden? Es algo secundario. Si tú quieres guardar el sábado, digo, nosotros sabemos que todos los días son del Señor, pero si, pues es algo secundario, ¿sí me explico? Es algo secundario, ¿verdad? Nosotros, Dios nos bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero hay otros lugares que bautizan en el nombre de Jesús. Yo entiendo que en el nombre de Jesús, como dice Colosenses, habita corporalmente
toda la plenitud de la deidad. ¿Sí me explico? O sea, no es un pecado. El problema es que el Señor dijo que lo hicieran de cierta manera, ¿me entienden? Pero yo no puedo contender por eso, mi hermano. ¿Sí me entienden? Por eso el apóstol Pablo quería llevar a que la iglesia judeocristiana estuviera unida y que más adelante no vinieran muchos más problemas, porque imagínense la rigurosa vida de un judío, era estricta su manera de vestir y muchas cosas, y los gentiles pues eran puro de la Robledo, ¿verdad? Digo, con respeto, puro barrio, pues, ¿me entienden? O sea, eran más light porque ellos habían aprendido la libertad en Cristo y gloria a Dios, pero lo hacían para el Señor. Pero empezó a ver los problemas. Y es ahí, hermanos, donde la iglesia, donde debemos de actuar como Cristo. Entonces, puse un ejemplo solamente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hoy, hermanos, gracias a Dios, no sé, ya no hay aquí en la iglesia acerca de la alimentación, ¿verdad? O sea, ahorita no va a venir alguien y pecador, comiste carne de res y esa res, ¿dónde la mataron? Y que, pues no, hermano, porque nosotros comemos de todo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que todo es santificado en su nombre. Todos lo entendemos y tenemos esa libertad, ¿verdad? Pero esa libertad, escuchen, tiene un límite. ¿Cuál es? Mientras no ofendas a tu hermano. ¿Sí me explico? Si tu hermano no come carne, pero escuchen, aquí no estamos hablando acerca de ser vegetariano o no, o de ser ucraniano, no, nada de eso. Aquí se está hablando acerca de la doctrina, de lo espiritual, porque hay personas vegetarianas, ¿verdad? Y pues, está bien, y hay otras, ¿cómo se llaman? Hay otras que no comen nada, ándale, mira, mangano y sutano y perengano. Y está bien, o sea, yo no me voy a poner a contender con él, pero el problema es que le empiece a salir lo fariseo a él. No, es que si tú comes, hermano, no, esa es tu vida, esa es mi vida, y aquí en la iglesia, mientras no sea algo que ofendamos a Dios, no hay ningún problema. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros no tenemos ese problema aquí. ¿Cuál es nuestro problema? Ese puse un ejemplo. Nuestro problema son las doctrinas. ¿Sí me entienden? Ese es nuestro problema. Y es donde nosotros tenemos que ser muy sabios, hermano, porque hemos cometido muchos errores, ¿verdad? Y tenemos que aprender. ¿Cuántos reconocen? A ver, levanten su mano, quiero ver la honestidad de los fariseos de este tiempo. ¿Cuántos se han equivocado por defender la doctrina del Señor? O sea, miren, una vez el pastor Chuy lo dijo en una serie, Evitando el Fuego Amigo. Se las recomiendo, mírenla. Él tenía la verdad de Dios. Dios le había dicho, pero no era la manera como lo hubiera dicho. Entonces, hermanos, nosotros podemos tener la verdad, ¿verdad? Mi verdad. Pero si la decimos de una manera incorrecta, esa verdad, en vez de bendecir, va a producir amargura en el corazón de la gente. Y es ahí donde, hermanos, todos tenemos un fariseo ahí guardado, hermanos, con el kipá y el tulí. Todos lo tenemos ahí, era nomás esperando rasgar las vestiduras. Pero es donde el Señor quiere controlarnos. Les voy a decir por qué, hermanos. ¿Saben por qué? Digo, Dios sabía que íbamos a estudiar esta carta, pero miren, hermanos, el Señor va a añadir gente a la iglesia. Usted va a ser parte de eso, ¿verdad? Porque usted va a caminar en la palabra y sus vecinos o su trabajo le van a decir, oye, ¿qué estás haciendo? No, pues el Señor. Entonces usted como testimonio vivo en la calle va a empezar a traer gente a la iglesia, ¿o no? ¿Sí? Va a quedar muy serio. Bueno, es parte de nuestro trabajo, hermanos. Nuestro caminar, no ocupamos andar dándole flyer a todo el mundo, que no es malo hacerlo, ¿eh? Respeto eso y es bueno. Pero nuestro caminar, no decir, ¿qué estás haciendo? No, pues mira, estoy aprendiendo de la Biblia. Entonces, ovejas se reproducen ¿en qué? En ovejas. Pastores reproducen pastores. Mi trabajo es edificar a la iglesia para que ustedes salgan allá afuera y jalen a esa gente para que sean salvas. Y yo reproducirme en pastores que van a estar saliendo si el Señor lo permite. Amén. Ok, entonces escuche esto. En las doctrinas, hermanos, ese es nuestro problema. Entonces, fíjense, todo esto que estamos leyendo en el primer punto, en el bautismo, en la tribulación, ¿verdad? Hermanos, eso no importa.
Lo importante es que Jesús va a regresar. Si tú crees que vas a estar ahí en la tribulación, güey, y ver los jinetes y los caballos y los cuernos, pues allá tú, ¿verdad? Yo creo que mi Señor me va a llevar antes para no pasar la tribulación, pero no voy a pelear con eso. Es más, allá te espero, hermano. Si tal le hace, hombre. Yo te espero allá, te echo porras de arriba, ¿verdad? Pero sí, hermano, con ese corazón, ¿me entienden? O sea, no queriendo como así imponer nuestra autoridad y nuestro conocimiento a patadas, hermano, porque no entra nada a patadas. Y muchas veces, hermanos, como pastores, como diáconos, como servidores o simplemente como ovejas, que yo también soy una oveja, queremos imponer las cosas. Dígame usted, ¿ha resultado? La verdad no, hermano. Como le dije, miren, yo tengo un familiar, hermano, que oro por él y no me habla, todo por ver si un fariseo, hermano. ¿Sabe cómo me puso ahí para que nomás que me diga, lo voy a mandar al, el profeta del mal? ¿En serio? Ahí viene el profeta del mal, me dice. Pero fíjense por qué me puso eso. Esa es gratis, esa póngala con letras de oro, ¿no? Fíjense. Total que yo iba a pelear en su casa. Tengo que decir, Dios lo sabe, ¿no? Ya aprendí qué significaba el Shabbat, entonces ya iba a presumir. El Señor tanto que nos ha soportado, ¿verdad? Ay, Dios, bueno, puras cosas que no debería de ser, hice, hermanos, en mis pininos, ¿no? Y también en mis secundinos. Entonces, fui con él y ahí estábamos peleando, que ya saben los pleitos, ¿no? Con la religión tradicional, ya la saben, no lo voy a decir. Entonces, en un momento, fíjese, en un momento así, yo le dije, ¿sabe qué? Él tenía muy buen trabajo, él era respetado, le dije, ¿sabe qué? Usted va a perder su trabajo, usted se va a meter en las drogas y usted va a perder todo, nada más por orgulloso, porque no quiere reconocer. Y saben, hermano, yo lo dije así, y me dijo, cálmate, profeta del mal. Hermano, ¿qué cree que pasó? Perdió su trabajo en el gobierno. Su familia se le vino para abajo. Y ahorita anda súper mal. O sea, yo no deseaba eso, ¿me explico? O sea, yo no lo dije así, o sea, fue algo, y pues imagínese, pues no me quiere ver. Piensa que esas palabras, o sea, que yo no sé quién piensa que soy, o que le amarré un mono y lo enterré en la tierra, no sé. Pues yo no puedo hacer eso. Era algo que Dios está usando en ese momento para traer a él en su corazón. Escuche, mire, y quiero respaldar con eso porque no quisiera ofender, yo lo amo y oro mucho por él, pero mire lo que me pasó a mí. En una ocasión, yo me burlé, escuchen en serio, de una persona que traía una carretilla vendiendo fierro. Ese hombre se murió de una enfermedad en el hígado. Yo me burlé de él. Pues esa enfermedad se me pegó a mí y me andaba muriendo. Dios hizo un milagro en mi vida y estoy sano, pero me andaba muriendo, hermano. Yo no estoy diciendo que por mí, no, hermano. Pero escuche, eh, es, es bien delicado, hermanos, es bien delicado estar arriba y no tratar con humildad a los de abajo, porque no sabemos el día que nos va a tocar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? El apóstol Pablo aquí no quería esas discusiones, hermanos. Nosotros, como les digo, la iglesia va a crecer. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ser sabios, hermano. Las doctrinas de la gracia, las doctrinas de la fe, claro, vamos a siempre, como siempre, respetarlas, ¿verdad? Pero no vamos a estar peleando. Ahora, pues hay hermanos que sí nomás vienen a pelear, ¿verdad? Así como usted y yo éramos antes. Pues obvio, hermanos, obvio, tenemos que ser sabios y ya cuando una y otra vez, si el hermano ya no quiere, pues sí tenemos que decirle que se vaya al ring de boxeo espiritual, ¿verdad? Para que no cause división en la iglesia. Pero siempre con humildad, hermano. En serio, yo eh, en mis aprendices, cuando empecé a aprender, era un dolor de cabeza para el pastor donde yo estaba, hermano. Era un dolor de cabeza para los servidores porque ya sabía una que otra definición en hebreo y griego y no, hombre, ya la andaba vociferando. Me faltó mucha sabiduría. Tenía el conocimiento, pero no me guiaron en sabiduría. No estoy culpando a nadie. Yo tenía que haber aprendido eso. Pero no, hermanos, tengo enemigos como si fuera de la Carvajal. Bueno, sí soy.
¿Sí me entiende? Por eso. Entonces, hermanos, aquí lo que Dios quiere mostrar, el apóstol Pablo nos quiere decir en este primer punto es eso. Tenemos que recibir la debilidad de nuestro hermano. Tú miras una debilidad en tu hermano, en alguna doctrina, en algo, no vayas a querer ahí estar, hermano. Espérate. El mismo Dios que te ayudó a ti, que me ayudó a mí, que me sigue ayudando a mí a cambiar, ese mismo Dios lo va a ayudar. Espérate un poquito. Amén. Eso sería aplicando la palabra en esto, ¿no? Entonces, número 2, debemos de preocuparnos de nosotros mismos, pues daremos cuenta de nosotros ante Dios, no de los demás. Debemos de preocuparnos de nosotros mismos o por nosotros mismos, pues daremos cuenta de nosotros ante Dios, no de los demás. Romanos 14:5 en adelante dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, pero da gracias a Dios. El que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Cuántos se acuerdan de esa? ¿No se acuerdan de esa? ¿Sí? Yo me acuerdo cuando iba a la iglesia, bueno, de vez en cuando que ahí iba a la iglesia, ¿verdad? Tradicional. Esa me daba mucho miedo cuando la cantaba. Y si morimos, empezaba a temblar de niño ahí con eso, ¿verdad? Entonces, pero es una gran alabanza, digo, ya la pones acá más actual y no, hombre, te prendes con esa, ¿verdad? Porque pues sí queremos, ¿verdad? ¿Somos del Señor o no? Amén. Así que bueno, dice, el 9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Sí sabe usted eso? Si tú vives en Cristo, vives para Él. Y si tú mueres en Cristo, mueres para Él. Tremendo eso, ¿no? El Señor es de vivos como de muertos en Él, obvio, ¿no? No me vaya a cambiar el mensaje. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Quién va a dar cuenta a Dios de quién? Yo mismo, hermano. A mí Dios no, bueno, como pastor me va, sí sabe, ¿no? Me va a hablar por lo que hice en la iglesia, por mi familia, pero Él no me va a decir, mira, por el pecado del hermano Emanuel, ¿verdad? Te voy a castigar a ti. No, no, no. Dios me va a llamar a cuentas por mi pecado. Entonces, entendiendo esto, hermanos, nos vamos a empezar a preocupar mucho más por nosotros y dejar que el hermano, ¿verdad? En amor y obediencia pase su proceso, hermano. Como le digo, todo se tiene que evaluar, ¿verdad? Dentro de la iglesia, pero como vimos en el capítulo anterior, todo gobernado por el amor, ¿verdad? Si el hermanito trae creencias, esperemos, hermano, esperemos, dejemos a que madure, a que madure. Si un hermano, no sé si se acuerdan el otro día, yo dije, puede pasar aquí, hermano. Bueno, no es el altar, pero así se le conoce. Y hay gente que se quedó atrás y no, eso no es de Dios. Está bien, hermano, quédate atrás. La mano de Dios te va a tocar donde esté. Pero en cambio un hermano vino y se hincó aquí, ¿te acuerdas? Hincó una rodilla, o sea, medio convertido, pero bueno, se hincó. Y vino y se hincó. Y yo, pues, puse mis manos por él. O sea, ¿sí me entienden? Pero aquella, por ejemplo, esos eran mis pleitos. Imagínense qué inmaduro era, hermano. No, que el altar y que peleaba, hermano, por eso. Pues, ¿qué tiene? Si pasa un hermano aquí, se queda atrás. A ver, la verdad, ¿trasciende en lo eterno eso? No, hermano. A veces gente pasa quebrantada, que pase. No pasa nada, hermano. No empiezan ahí, ¿ya viste? Es de allá, no, hermano. Gloria a Dios por el hermano que está, ¿verdad? Sí me explico, ¿no? O sea, detallitos así. Detallitos, hermanos, que, ay Dios, en serio, por eso, ¿saben? Cuando hice la enseñanza
bueno, la que compartí hace 2 semanas, esa mujer que abrazó a Jesús y lloró en sus pies y todo eso, ¿se acuerdan? Hermano, yo me identifiqué tanto porque, hermano, ustedes no saben toda la paciencia que el Señor ha tenido conmigo. Hermanos, bueno, soy, ¿verdad? Algunas cosas, pero no sé, hermano, era un paquete de un cristiano conflictivo, pero nivel Saiyajin, para que me entiendan. De todo peleaba. Entonces yo nomás me agarro la cabeza así, ya cuando miro a los hermanos, ¿entiendes? Pues sí, hermano, bien irresponsable, bien falto de sabiduría. Y yo digo, Señor, fíjate, a pesar de todo eso, aquí me tienes, Señor. Por eso, hermanos, ustedes debemos de ser bien agradecidos y ser pacientes con los hermanos, porque con nosotros el Señor ha tenido una paciencia como no tienen una idea. Y les voy a dar otra profecía, ¿no? Y lo va a seguir siendo, porque en nuestra humanidad vamos a seguir fallando. ¿Sí o no, hermanos? Pero no agarrarlo, ¿verdad? Como de, ay, voy a seguir fallando, pues no. Bueno, fíjense, después de tratar el asunto de los alimentos, ya les expliqué lo que era. Ahora pasa el tema de los días de celebración, ¿verdad? En este caso específicamente se refiere al sábado, ¿ok? Ya desde aquel entonces estaba este problema. Y hoy, pues está de nuevo, ya se dieron cuenta, ¿no? Que está de moda ahorita eso, ¿verdad? En muchos hermanos. Y saben, hermanos, si nosotros sabemos que todos los días son del Señor y tratamos de vivir cada día para Él, para el Señor, pues qué bien, pues eso debe de ser, yo lo entiendo, lo sé y lo creo, ¿verdad? Que así sea, ¿verdad? Pero aquellos que no, hermano, gente que llega aquí, un hermano que no crea eso, lo recibiríamos, hermano. O le dijéramos que no, pues estuviéramos ahí a fuerzas queriéndolo obligar a que. Son preguntas que tenemos que Dios nos hace al corazón. A mí como pastor me dice, ¿qué harías? ¿Qué harías si te mando? Ay, Señor, pues ya me los han mandado. Pero pues sí, Señor, fuera más sabio esta vez. ¿Me explico? Entonces, tenemos que entender eso, hermano. Entonces, bueno, ellos en ese entonces guardaban celosamente el día sábado, no como los de ahora, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con un hermano así? Pues soportarlo, hermano, sin discutir. Sabiamente cámbiale el tema. No, que el sábado, no, que el viernes, que el jueves, que el martes. O sea, hay muchas cosas de qué hablar, ¿me entiendes? Amas al Señor, hermano, sí, yo amo al Señor. Vamos a hablar de la santidad. ¿Me explico? O sea, no encerrarnos, pues. No encerrarnos, usar esa sabiduría. ¿Para qué? Para que ellos verdaderamente puedan ver que en nosotros vive y habita Jesús. Jesús se enfrentó con toda clase de religiosos, ¿sí o no? Y Jesús sí les respondió, ¿verdad? Que Él era el Señor del sábado. Pero no se agarró peleando, hermano. No se agarró peleando. Así hagamos nosotros. No hay que pelear. Entonces, no debemos de juzgar, hermanos, eso, ni meternos en discusiones, hermanos. No hay peleas. Aquellos que guardan el sábado, pues que lo guarden. A ver, ¿qué te pasa a ti si lo guardan? Eso yo me preguntaba a mí, no, o sea, no te pongas así. O sea, ¿qué me pasa a mí si el hermano guarda el sábado? La verdad, ¿qué? No, la religión, ¿verdad? Nomás como dijo el Derbez otra vez. La religión, pues, nomás. No, es que pues, tú sabes que se deben de guardar todos los días, ¿no? Entonces déjalo que guarde el sábado de perdida. ¿Sí me entiendes? Y orar para que le tome el mismo sentido a todos los días. ¿Te das cuenta, hermano, que es fácil pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría, pero para eso Él va a tener que quebrar el fariseo? Y saben, hermanos, ahí duele. ¿Y sabes cómo lo quebra? O te voy a decir cómo lo quebró conmigo. Desbaratando amistades de años, hermano, de años, por mi fariseísmo. Y me dolía y yo les quería hablar y Nicodemo, nada. Entonces yo, ay Señor, y mi hermano, mira, no, para que se te quite lo Caifás, ¿verdad?
Entonces, hermano, por favor, no pierda amistades, hermano. No las pierda. Yo ya perdí muchas. No las pierda. Cada hermano que Dios le pone en su camino es una oportunidad para presentar a Jesús en su vida. Eh, y, y si tú no estás dispuesto, hermano, a eso, créelo, que el Señor lo va a hacer en todos modos, pero vas a dañar a la gente. Y vamos a seguir avanzando en el mensaje. Así que no queremos dañar a la gente, ¿verdad? Pero escúcheme, así como nosotros hemos dañado, así nos han dañado a nosotros. ¿Alguien tuvo un fariseo como tutor? Uf. Muchos van a voltear a verme aquí, pero bueno. Vas a ver a la salida. No, hermanos, es una vez me dijo un hermano, no voy a decir su nombre, pero aquí está. Tú no me dejas pecar, brother, me decía. Porque le hablaba mañana y tarde y noche, pero le atinaba cuando pecaba, es que pecaba todo el día. Brother, no me dejas pecar, me decía. O sea, saben que estaba jugando diciendo la verdad, ¿no? Sí saben eso. Bueno, entonces, porque saben, hermanos, a veces quiero que entendamos esta diferencia. A veces tenemos muy buena intención, hermano, ¿verdad? Queremos el bien del hermano, pero no podemos atosigar a la gente. Usted y yo no somos el Espíritu Santo. Ayer aprendimos que tenemos que confiar nuestra vida, depositar nuestra vida en Él. Hermano, así como yo fui cabeza hueca, aún lo soy, y Dios me ha rescatado, Dios me ha ayudado y me está enseñando, ¿por qué no lo puede hacer con mi hermano? ¿Me explico? Es donde Dios dice, ay, Señor, no, el Señor nos pega codazos, hermano, cuando empezamos. Ahí está, hermano, mira, Señor, y el Señor, remember. Entonces, por eso, hermanos, es bueno aprender esto, hermanos. Y tengo que contextualizarlo porque, miren, hermano, si me agarro diciendo que las ceremonias, y yo te las puedo decir, pues ahí están, te puedo decir cuáles eran las ceremonias, pero hay que aplicarlo a nuestra vida aquí en la iglesia, ¿me entiendes? Por eso no quiero hablar tantas cosas que se pudieran hablar aquí, pero capaz que te vas para allá, te digo la ceremonia, no te creas. Entonces, bueno, era el sábado, hermanos, pero fíjense cómo el apóstol Pablo con la sabiduría dice esto, miren, no se pongan a pelear, mantengan el respeto, esos temas son secundarios. Miren, la iglesia se va a marchar un día con o sin el sábado, si tú lo guardas o no los guardas, si tú comes carne o no comes carne, mira, todos un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y ahí sí nomás quiero decir lo siguiente, ¿ok? Respetando lo que las personas crean, pero nosotros creemos, y ya lo enseñamos aquí, dimos varias enseñanzas. El tribunal de Cristo es un juicio para recompensas del cristiano, no es el juicio del gran trono blanco. Ahí no van a ir personas que no son salvas. Ahí es para todo el creyente. Todo el creyente. Por eso la Biblia y nosotros creemos que también por las 70 semanas de Daniel, nosotros creemos que el Señor Jesucristo va a llegar por su iglesia. Cuando llegue por su iglesia, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitarán primero, después de lo que hayamos quedado, lo que sea, nos unimos con Él y nos vamos directamente al tribunal de Cristo. Ahí es donde vamos a ser recompensados todavía por las obras que hicimos. Yo no sé si alcance de perder un voto, ¿no? Pero, hermano, ese sería otro buen estudio pues, ya estamos, hermano, no sé qué trabajar para el Señor. Bueno, entonces después de eso, hermanos, la semana de Daniel, la última semana son 7, la mitad de 7 son 3.5. Van a pasar 3.5, tres tiempos y medio, que van a ser 3 años y medio, donde el impostor, el anticristo, resalta, la iglesia ya no está aquí, y él empieza a engañar a la gente, pero empieza con su, ay, bien bonachón, pero después de esos 3 años y medio, empieza a sacar el carácter y va en contra de todos. Entonces se cumplen los 7 tiempos, los 7 años, se termina la última semana de Daniel, y es cuando el Señor Jesucristo llega en su segunda venida, pero la iglesia ya no está aquí, pues. Ok, es por eso, nosotros tuvimos todo el estudio de eso, pero quise explicarlo por si alguien no lo sabía. Por eso el Señor va a llevarse a su iglesia por la semana de 70 semanas de Daniel y por muchas cosas más, ok. Pero entonces, el tribunal de Cristo, imagínense, hermano, que estemos ahí en el tribunal de Cristo. Ay, llegó
¿Comía carne? Mira, aquí está mi hermano Saturday. ¿Eh? Entonces el apóstol Pablo dijo, mira, todos vamos a ir al tribunal de Cristo. Si comes carne, si guardas o no, o sea, ¿por qué están peleando? Entonces, el apóstol Pablo dice, mira, si ya recibieron la salvación, hermanos, busquen la unidad, dejen la crítica, no nos enfoquemos en el error humano, ¿verdad? Nomás para estar ahí, sino en lo que somos compatibles. Y esperemos el tiempo de Dios. Punto número 3. Todo lo que no hacemos con la finalidad de obedecer a Dios es pecado, hermano. Todo lo que no hacemos con la finalidad de obedecer a Dios es pecado. Versículo 13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión. Escuche, es una decisión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida de tu hermano pero por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme el amor, o sea, lo que ya vimos. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque fíjense cómo se entra todo el apóstol Pablo con esa sabiduría pues del Espíritu Santo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Es lo que debe de importarnos, hermano. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra, hermanos, esto es algo bien tremendo, escuche esto. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida, o sea, de la debilidad, entiéndase. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Por eso les dije que el 80% de las personas que se han ido de la iglesia se han ido por heridas. Y escuche esto, hermanos. Hermanos, nosotros podemos ser alguien que destruya la obra de Dios en un hermano. Hermanos, no está dispuesto a pensar que por nuestro fariseísmo un hermano sea la obra destruida de Dios. Claro, Él lo va a levantar y todo, ¿verdad? El Señor sabe los tiempos, pero hermano, es algo muy tremendo esto que tenemos que entender. Y solamente por si guarda o no guarda un día, porque si se bautiza o no se bautiza, o sea, dice, bueno es no comer carne, fíjense la sabiduría de Pablo, dice, bueno no es comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, se ofenda, se deleite. ¿Tienes tu fe? O sea, caminas en las verdades, conoces la doctrina, sabes que tienes la libertad, que todos los días son del Señor, que todos los alimentos, como yo lo dije, ¿verdad? Al primer papa, ¿cierto? A Pedro, que, ¿verdad? En esa visión, hey, come todo. No, es que nada inmundo ha entrado en mi boca. Mira, no llames inmundo, Pedro, a lo que yo he santificado. Obviamente se refería a los gentiles, pero también Dios en ese momento les dio la libertad de comer de todo. ¿Por qué? La ley se cumplió en Cristo y eso ya lo vimos en Romanos pasado, ¿no? Entonces tenemos la libertad de comer conejo, de comer jaiba, de comer camalón, de comer todo lo que no se podía comer antes, ¿verdad? Digo, hay unos que no podemos, ¿no? Pero eso ya es por golosín, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, entonces es lo que quiere decir aquí. ¿Tú tienes fe? ¿Eres maduro? ¿Conoces que tienes la libertad? Pues tenla para contigo delante de Dios. Fíjate, el apóstol Pablo. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, hermano. No hay nada mejor que la libertad en Cristo. Yo me puedo sentar a la mesa, hermanos, y comer lo que quiera. Digo, obviamente ya saben que no se puede ahorita, ¿no? Pero sin, ay, me va a matar mi papá Moisés, no, nada de eso. Porque Dios nos dio esa libertad, pero escuchen,
para mí, hermano, para mí mismo, ¿sí me entiendes? Yo guardarla delante de Dios, no andar ahí peleando con los hermanos. Ahora fíjense el último versículo. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y escuchen esto, ¿eh? Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y aquí fe no es solamente la creencia en Dios, sino en las verdades que está en la palabra, todo lo que está en la palabra. ¿Me explico? Entonces miren, resumiendo todo esto, si nos mantenemos con un corazón humilde, sencillo y obediente a Dios, amando a Dios y a nuestros hermanos, vamos a cuidar ser tropiezo para los demás. En este caso evitaremos ser de tropiezo al no contender por cosas secundarias. Pues si contendemos, estaremos siendo de tropiezo a nuestro hermano. Mejor esperemos que sea el Espíritu Santo quien lo guíe y enseñe. Aunque nosotros sabemos que podemos comer de todo y que todos los días son iguales para Jesús, para otros no. Pero para los otros, ¿verdad? A otros no, pero para los otros se guardan en la comida para agradar a Dios y se dedican un día para agradar al Señor, así como nosotros, hermanos, que estamos convencidos de la libertad que Cristo nos ha dado. Entonces, tanto nosotros, ¿verdad? Que no es necesario guardar solamente un día, sino todos, como aquellos que guardan un solo día, hermano, lo estamos haciendo para el Señor, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado que alguien no se vaya, hermano, de la iglesia por como yo le dije, mire, hermano, es que aquí es cada iglesia, por ejemplo, cada caso, por ejemplo, hay hermanos que, hermano, mira, las cosas no son así, mira, te explico, pero el hermano o la hermana nada más quiere contender. Entonces sí, le damos oportunidad, hablamos, pero cuando el hermano nada más quiere contender, hermano, con todo el dolor del corazón, el pastor, para evitar discordia, escúchenme, entre él mismo o entre ella misma, pues uno le dice, hermano, pues búscate otro lugar, hermano, pero por amor a él, ¿me entiendes? Para que él no se sienta, porque si en dado caso no quiere, pues dejar la controversia. Pero eso le digo, son casos que como pastores tenemos que evaluar con la honestidad en Cristo, ¿me entienden? Y eso es lo que nos va a dar la aprobación o no. Quiero que entiendan eso, porque si no lo van a decir, ay, entonces, si un hermano hace lo que quiere y puede hacer lo que quiera, no, hermano, en la iglesia, y usted puede leer la Biblia, hay reglas y hay procesos que se tienen que llevar con un hermano, y eso no lo vamos a abrogar nada más porque ahorita estamos hablando de la unidad. No, hermano, todo se usa de una manera equilibrada, en una balanza, ¿entienden? Eso no lo debemos de olvidar, hermano. Entonces, tenemos que tener cuidado, hermanos, que no se vaya por nuestro comportamiento, hermanos, ¿ok? Que no se vaya por eso, hermanos. Tenemos que tener cuidado que por nuestra manera de ver las cosas, nadie salga afectado, hermanos, ¿ok? Pues aquellos que no miran las cosas como nosotros, pero son hijos de Dios, Él es el mismo Señor que nos salvó a nosotros como a ellos. Así que, no estamos ofendiendo solamente al hermano, sino estamos ofendiendo a Dios, porque estamos obstruyendo la obra que Dios está haciendo en un hermano. Eso es tremendo, hermano, que tenemos que tener mucho cuidado de no obstruir la obra que Dios está haciendo en un hermano. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender, hermano, que no hagamos eso y que nuestro comportamiento deje de ser inmaduro, hermano. Necesitamos entender que en el cielo ni la comida ni los días serán importantes. Entonces, de esa misma manera debemos de vivir aquí en la tierra y específicamente en nuestra iglesia local. Es decir, enfoquémonos en lo eterno, no en lo temporal. Y si vivimos de esta manera, seremos reconocidos por Cristo y por nuestros hermanos, de que estamos viviendo el cristianismo genuino, aquel que no trae división ni contienda, ¿verdad? Obviamente la división y la contienda es cuando es verdad y mentira en cosas esenciales, que ya lo expliqué, le digo, porque luego, si no aclaro esto, van a decir, no, pues se haga lo que quiera, al cabo el pastor anda de la violetera en la mañana repartiendo amor por todo. No, hermano, no. O sea, en lo esencial debemos, pero aún en lo esencial, el Espíritu Santo debe de gobernarnos, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, entonces,
de esa manera seremos reconocidos delante de nuestros hermanos porque van a ver nuestra actitud, ¿verdad? Imagínate que un hermano esté confundido, hermano, y que solamente quiera que alguien lo ayude, lo escuche. Y antes de que ya te esté diciendo, te dice, ay, hermano, es que yo guardo el sábado. ¡Ah! O sea, ya ni se te va a acercar, hermano. Pero en cambio, aunque te esté rechinando los dientes por fariseo, ¿verdad? El otro, ay, Señor. Entonces, vas a dejar una puerta abierta para que esa confianza y ese hermano, tarde que temprano, tú lo puedas ayudar. ¿Me explico? Entonces, por eso es lo importante de tener gracia de parte de Dios y de los hombres. ¿Ok? Entonces, una iglesia que el apóstol Pablo quería formar era una iglesia en donde no hubiera división ni contienda. Entonces, nosotros como iglesia también debemos de estar a favor de la paz, de vivir para amar a Dios y a nuestro prójimo, separando lo secundario de lo esencial, ¿verdad? Que ya vimos que era eso, ¿no? Y algunas cosas más. Pero hermanos, si nosotros no hacemos esto, hermanos, vamos a tener una iglesia y un corazón lleno de contiendas. Tenemos que estar llenos de las convicciones de Dios y poder caminar en ellas, pero sin andar poniéndolas a patadas, ¿verdad? No debemos de imponerlas, hermano, a nadie. Tenemos que enseñar y esperar y confiar en qué, en la palabra de Dios. Yo, ahorita como sembrador, sí saben ustedes un poquito de la siembra, yo no, pero nada más les voy a decir algo rápido. ¿Cuántos han visto ahí a un sembrador agarrando patadas a la tierra para que, o sea, ¿cuándo? ¿Qué hacen? Preparan la tierra, siembran la semilla, le riegan todo, pero ¿qué hace el sembrador? ¿Qué? Esperar. Hermano, pues así nosotros, pero no más como predicador, usted también que habla con la gente, siembre la palabra y espere. No agarre a patadas a la tierra porque no va a salir fruto. Al contrario, puede ser que saques esa semilla y ni fruto de. ¿Me explico? Entonces, tenemos que entender eso, hermanos. No imponer las cosas a nadie, esperar que la palabra haga su efecto, hermanos, ¿verdad? Pero escuchen esto, si les metemos dudas a los hermanos, en este caso lo que estaba pasando ahí en Roma, le metieron la duda de la carne y ellos ya no, ellos no querían ya ni comer a veces carne ni de la buena, ni verduras, o sea, ya comían con ese. Entonces por eso dice, mira, si tú estás comiendo algo y no te sientes bien, que estás haciendo, pues estás pecando. Y eso viene por meter nosotros dudas. Por eso no es bueno, por ejemplo, los hermanos que dicen, no le hace, tú puedes comer carne. Los judíos sabían que no. Entonces, de repente ellos estaban ahí y ya ni querían, ya no sabían si también la verdura o eso, y ya no comían, escuchen, esta es la aplicación, ya no le daban gracias a Dios por el alimento, porque estaban llenos de dudas. Hermano, si nosotros ocasionamos dudas en los hermanos, ya no van a poder agradecerle a Dios por las cosas, ¿me entienden? Es por eso la importancia de no confundir a la gente, de esperar que la palabra sea regada y ya cuando el hermano te diga, hermano, entonces, ¿cómo le hago? Ah, mira, ven, la palabra de Dios dice así, pero no estarle metiendo ahí dudas y aplastando la creencia del hermano en cosas secundarias, una vez más, ¿ok? Entonces dice una frase muy importante, porque todo lo que no procede de la fe es pecado. Todo lo que no procede de la obediencia a la fe, que decimos creer, es pecado. Por eso la palabra es la guía a nuestras vidas. Por eso, por la obediencia a la palabra, no vamos a contender, ¿verdad que no, hermanos? Si llega alguien, vamos a recibirle con amor, con paciencia, con sabiduría, con misericordia. Y cuando entre uno de esos que tiene la etiqueta de que ahí te encargo, ponle tu nombre, porque así éramos tú y yo, ¿no? Entonces, mírate a través del espejo del hermano rebelde para que empecemos a practicar la misericordia y la sabiduría, hermanos. ¿Ven? Eso es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, hermanos. Es lo que quería enseñar, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Lo vamos a recibir y vamos a orar para que Dios los ayude, ¿verdad? Entonces, claro que vamos a llevar a nuestro hermano, pues, ¿verdad? Si está haciendo una práctica que no está bien, al arrepentimiento, pero siempre con humildad y amor. Y si no obedece,
pues hay procesos bíblicos que se tienen que seguir, que ahorita no es el tema, ¿no? Entonces, es muy importante entender esto, hermano, porque si no lo entendemos, vamos a hacer una iglesia llena de conocimiento, sana doctrina, pero llena de divisiones. Y escuche, Dios, hermano, no divide, hermanos. Dios resta los que no quieren, suma a los que quieren, pero no divide. Cuando hay división, ese es el enemigo, no hay de otra. Así que no queremos tener al enemigo en nuestra iglesia, ¿verdad? Pues empecemos con nosotros, hermanos, a examinar esos temas farisaicos que ¿verdad? Entonces, final, hermanos. Y todo esto, hermanos, ¿por qué? Bueno, todo esto de soportar al débil y eso, les voy a decir, esta es la aplicación de toda la enseñanza. Lo hacemos imitando a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos tan débiles, hermanos, tan inestables, pero en cambio Jesús nos recibió y nos dio una oportunidad y a través del tiempo ha ido formando en nosotros carácter, doctrina, pero jamás nos desalentó. Al contrario, nos ha animado cada día, ¿verdad? Y pasa de lado nuestro Señor Jesucristo aquellas cosas secundarias, ¿verdad? Que nos hacen falta. Por eso, hermanos, debemos de comportarnos así con los demás, porque nosotros también somos débiles, pero Jesús nos recibe y nos ayuda. Lo mismo que algunos hermanos que están más maduros que nosotros, nos reciben y nos ayudan. Esa es una cadena, hermanos, donde cada uno de nosotros ponemos un granito de arena. Jamás seremos lo suficientemente maduros para no ser recibidos, ni lo suficientemente débiles para no saber nada. Siempre nos hará falta algo, creer y crecer en algo, y siempre habrá personas que ayudemos y que nos ayuden. Y una vez más, esto lo debemos de hacer por imitar a nuestro Señor Jesucristo, que nos recibe a nosotros y a cada una de nuestras debilidades día tras día, hermanos, y Él nos alienta. Entonces, si queremos una iglesia madura, una iglesia sabia, que no esté en discordias ni en divisiones, debemos de aprender a recibir al débil y no contender por cosas no esenciales. Dejemos que Dios obre en los más débiles, así como sigue y está obrando en nosotros. Apliquemos esta palabra, hermanos, a nuestra vida, amados, porque quizás, escúchame esto, quizás tú seas uno de aquellos que ofendiste a alguien. O quizás tú seas uno de aquellos que te ofendieron. Y aquella persona que ofendiste quizás está herida hasta ahorita, dolida. Y tú ya ni en el mundo la haces, pero tiene una cicatriz por mi culpa y por tu culpa. O quizás tú también, o yo también, hemos sido heridos como consecuencia de que alguien, hermanos, no practicó esta palabra de recibir al débil, ¿verdad? Entonces, así como nosotros herimos o nos hirieron, tenemos que orar a Dios, tenemos que pedir perdón por aquellas faltas que hemos cometido, por aquellos hermanos que hemos ofendido y puedan estar heridos ahorita. Pero también hay que pedirle perdón a Dios por nosotros, porque si nos han ofendido y no hemos perdonado una ofensa, hay una división en nuestro corazón. Tenemos que pasar por alto porque, una vez más, así como nos ofendieron por una debilidad, ese hermano que nos ofendió fue débil al no aplicar sabiduría y esperar a que Dios tratara en mi corazón. Así que él también mostró debilidad. Así que oremos por ellos, hermanos, oremos por nosotros, ¿verdad? Para que esta palabra nos guíe, nos aliente y podamos vivir una iglesia unida, hermanos. ¿Ok? Una vez más, por lo no esencial. Y de aquí en adelante, hermanos, hay que ayudar a poner en práctica esta palabra, hermanos. Y si el día de mañana llega alguien a la iglesia débil, hay que practicarlo, hermanos, porque de lo contrario
Si no lo hacemos, hermanos, vamos a crear una iglesia dividida. Y el apóstol Pablo ya nos explicó esta palabra para que la podamos aplicar. Así que si tú tienes las verdades de Dios, pero te falta sabiduría, no sabes cómo aplicarla, sé honesto, hermano. Sé honesto delante de Dios y ora conmigo y dile: Señor, soy falto de sabiduría, Señor. Tengo conocimiento, pero a la hora de decirla como que me caliento cuando no entienden. Entonces no es momento que lo digas, porque Dios tiene que trabajar en tu corazón para, como dice la palabra de Dios, presentar con toda paciencia y doctrina. Paciencia y doctrina, no se puede separar. Pero también vamos a orar por aquellos que hemos ofendido, hermanos. Y vamos a orar por nosotros, si es que estamos ofendidos. Cada uno de nosotros nos conocemos nuestro corazón. Y hermano, las heridas que más adelante se convierten en amarguras son bien camaleónicas. Se esconden bien bonito y se arropan con justificación. Dice: no, es que sí estoy así, pero es por esto. Sí, yo entiendo eso, pero delante de Dios esa no es una justificación. Delante de Dios es un pecado que Él quiere lavar, que Él quiere limpiar. Él quiere que tú deposites sobre sus pies, para que no andes cargando con cosas que no tienes por qué cargar. Pero también, hermano, sería bueno reconocer que nos hemos equivocado y que hemos lastimado, y pedirle perdón al Señor por eso, y que nos dé su sabiduría para que jamás sea parte de nosotros la paciencia y la doctrina. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Tú conoces por qué en este tiempo estás mandando esta palabra. Señor, yo soy el primero, Señor, y te lo dije, Señor, porque este tema a mí, ¿verdad? Yo soy el primero en pedirte perdón, Señor, porque he herido muchas veces, Señor. He lastimado el corazón de tus hijos, Señor. He frenado la obra que tú estabas haciendo en algunos de tus hijos, Señor, por mi orgullo, por ser prepotente, Señor, por ser un fariseo, Señor. Señor, yo te pido que me perdones, Señor, y sé que lo has hecho, pero como ejemplo te lo vuelvo a pedir, Señor. Perdóname por aquellas personas que herí, por no tener la sabiduría, Señor, por no tener la paciencia y solamente la doctrina. Oro por sus corazones, Señor, para que tú les des la gracia para que puedan perdonar, Señor, mis ofensas, Señor. Pero también te doy gracias, Señor, porque tú conoces mi corazón. No tengo una herida, Señor, que alguien me haya hecho. Sí recibí bastantes, pero no hay herida porque tú has limpiado mi corazón y estás limpiándolo. Por eso, Señor, te doy gracias porque estamos aprendiendo a perdonar, porque tú nos has perdonado. Pero, Señor, aquí en la iglesia, mis hermanos, Señor, yo te pido que los perdones porque sé que ofendieron, sé que lastimaron el corazón de los demás. Perdónalos, Señor. Oramos por todos aquellos que ofendimos. Señor, perdónanos, Señor, por esas ofensas que hicimos. Pero también yo te pido, Señor, por mis hermanos que recibieron esas ofensas y que están marcados, que se encuentran heridos. Dolidos, Señor, que no, como tienen una raíz ya de amargura, no los dejan avanzar y están ahí estáticos. Padre, yo oro por tu gracia, Señor. Fortalece el corazón débil de mi hermano, de mi hermana. Guíalo al perdón, Señor, para que pueda experimentar esa libertad que solamente tú nos das a través de tu perdón, Señor. De ser libres, de soltar todo aquello que estemos cargando, Señor. Y mi Señor, si en estos tiempos te place que llegue gente, Señor, con pensamientos diferentes, no esenciales, Señor, danos la gracia de aplicar esta palabra para poder bendecir a nuestros hermanos, para poder ser, Señor, un ejemplo de ti en esta tierra, Señor. Porque lo único que queremos, Señor, aquí es representarte, Señor, pero representarte dignamente. Por eso te doy gracias por tu palabra, confiando, Señor, en que tú la vas a aplicar a cada uno de los corazones de mis hermanos.
Y Señor, como dice tu palabra, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en ti. Por eso yo oro, Señor, que nos llenes de esa paz. Señor, sí, ya ofendimos, pero ya nos arrepentimos y ya no lo vamos a hacer ni lo queremos hacer. Entonces ya danos de esa paz, Señor, para que no traer esa culpa cargando, porque también eso no es sano. Pero también mis hermanos que hoy dicen, Señor, suelto mi maldad, suelto mi pecado, suelto mi herida, suelto a esa persona que me hirió y que hizo cosas que no deberían de ser, pero yo las suelto porque quiero vivir en tu libertad, mi Señor Jesucristo. Yo oro por esa persona también, para que la fortalezcas, para que le des la valentía, Señor, de reconocer que se encuentra en un error y la fortaleza para sacarla de ese lugar y que pueda experimentar la libertad en Cristo. Experimentando esa libertad, Señor, ya no vamos a querer volver al cautiverio de la amargura y del enojo. ¿Por qué? Porque es tan hermoso estar libres con esa libertad que tú nos prestas. Ayúdanos a recibir al débil en la fe, así como también nosotros somos débiles en la fe en otras áreas. Y ayúdanos a mantener esa unidad, Señor, porque un día tú vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús.